Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 36. Y hoy hablamos de la libertad, la identidad y la verdad. Esta semana en el cielo hay poco movimiento. Entonces aprovecho para trabajar con algunas cuestiones estructurales del signo de Sagitario y con algunas cuestiones también estructurales de nuestros debates contemporáneos. La libertad es una palabra que va ganando territorio en nuestro imaginario, pero es interesante pensarnos qué quiere decir para cada uno de nosotros y de nosotras libertad. ¿Qué quiere decir cuando uso esta palabra? Hemos hablado de eso en emisiones anteriores de este podcast, pero hoy quiero retomarlo junto con otros temas que son nodales a la energía sagitariana. Empezaría por decir que justamente presento estos tres términos juntos, libertad, verdad e identidad, porque son parte de algo que se vuelve común, que es parte de un tejido común. Por un lado tenemos la verdad como una forma de acercarnos al mundo, de componer con el mundo, de darle un sentido al mundo. Por el otro lado está la libertad. ¿Qué quiere decir? Pregunta del día. Y por el otro lado tenemos la identidad. En la identidad yo podría decir algo que también vengo diciendo que tiene que ver con esta relación más o menos tensa que vamos a armar con nuestra propia esencia. ¿Qué quiero decir? Nuestra esencia es múltiple, amplia, vasta y misteriosa. En toda esa complejidad vamos a ir desplegando parcialmente, por decirlo así, vamos a ir componiendo momentáneas identidades que nos van a servir para que nuestra esencia más o menos se despliegue. Y esto no solo en un punto inmaduro de nuestra vida, lo podría decir a lo largo de toda nuestra vida. Lo que sí podemos ir haciendo es que esa identidad sea cada vez más compleja. En términos astrológicos esto es más o menos sencillo de ver. En un determinado momento de la vida armamos una identidad muy centrada en nuestra luna. Después vamos incorporando otros elementos, Venus, Mercurio, el ascendente, finalmente algo del Sol empieza a aparecer. Saturno deja de ser algo externo y pasa a ser algo interno. Vamos enriqueciendo cada vez más nuestra identidad, alojando cada vez una mayor cantidad de componentes o de planetas o de funciones psíquicas de las que están reflejadas astrológicamente en nuestra carta natal, pero desde otras corrientes esotéricas pueden verse en un montón de otros lugares. En última instancia lo que vamos haciendo es agrandar, ensanchar, amplificar nuestra identidad para incluir más porciones, más regiones de nuestra esencia. Luego, en un segundo momento, el trabajo que hacemos tiene que ver con darle cada vez más complejidad a cada una de esas regiones, darle más profundidad, ir logrando que, por ejemplo, nuestra luna vaya teniendo mecanismos emocionales cada vez menos reactivos y cada vez más creativos, ¿no? La luna tiene que ver con nuestro registro emocional, con la luna nos defendemos, nos protegemos, construimos seguridad. Y simultáneamente con la luna, lo que vamos a hacer también es reaccionar emocionalmente a aquello que nos representa un desafío, una hostilidad, una amenaza. Entonces con el tiempo sí vamos a ir madurando en cuanto a qué representa una amenaza y a cómo dialogamos con esa amenaza. Esa maduración nos va permitiendo cada vez más que nuestra luna natal vaya tejiéndonos un universo que nos sostenga, nos vamos dando seguridad emocional a través de ciertos componentes, ciertos elementos que reaparecen y nos permiten la construcción de ese elemento de seguridad. Bien, entonces, por un lado una identidad que cada vez da lugar a más funciones psíquicas, a más complejidad, a más vastedad de nuestra esencia, y por el otro lado, cada una de esas partes de nuestra esencia cada vez más van teniendo una profundidad mayor y una complejidad mayor. Entonces nuestra identidad, diría, es dinámica. Es una identidad que se va construyendo, reconstruyendo, elaborando y reelaborando a lo largo de nuestra vida. De algún modo podría decir que la libertad tiene que ver con la posibilidad de construir, reconstruir, desarmar y rearmar esa identidad, siguiendo el pulso profundo de esa relación entre nuestra esencia y nuestra identidad, nuestra subjetividad, la expresión de esa esencia concreta que vamos a construir. Entonces, tendré más libertad mientras más pueda desarmar aquello que me da seguridad, desarmar aquello que me sostiene y reconstruir algo de esa identidad con la que me expreso y me protejo simultáneamente, ¿no? Pensemos la identidad como un mantito que media nuestra relación con el mundo, pero que también permite nuestra relación con el mundo en esa mediación. Quiero decir,
mientras más permite, mientras más esa mediación con el mundo, que es nuestra identidad, permite que nos encontremos con el mundo, más rica es nuestra identidad. Mientras más deja fuera el mundo, más defensiva es nuestra identidad. La libertad tiene que ver con poder ir desarmando esas capas defensivas de identidad que nos encierran, que nos aíslan, y construyendo otras capas de identidad que nos encuentren con el mundo, que nos permitan reconocernos parte de algo más grande. La libertad, entonces, tiene que ver con poder ser quienes somos. ¿Por qué? Porque mientras más defensiva es nuestra identidad, más tiende a retener aquello que hay adentro y a acomodarse a algo de lo que ese afuera me exige para poder ser bienvenida, bienvenido, para poder ser alojada o alojado. Esto es una identidad construida fundamentalmente en relación a un afuera del cual tengo que protegerme. Lo más interesante de la construcción de nuestra identidad tiene que ver con hacerlo en relación a un adentro que tiene determinadas particularidades y que va a buscar expresarse de determinados modos. Entonces, podría decir como generalidad que mientras más yo pueda escuchar esto que hay acá adentro y acomodarme una vida que honre esto que hay en mí, que le dé lugar, que pueda asertivamente construir algo afuera, que esté en diálogo con esto que hay adentro, más libertad tengo. Pero claro, la libertad en muchas ocasiones termina siendo algo que yo tengo que tener para ser bienvenida, para ser bienvenido, para ser bien mirada, para ser bien mirado en ese mundo social. Quiero decir, lo que para cada quien constituye la seguridad emocional varía enormemente. Para mí, con mi luna en Acuario, la seguridad emocional pasa por entender, por ejemplo. Para otra persona con la luna en Cáncer, entender no le aporta seguridad emocional. Puede que esté en función de su, Mercurio en Géminis o de su Sol en Acuario, pero para su luna, para su seguridad emocional, entender no aporta nada. Quiero decir, la comprensión, lo intelectual, no genera seguridad emocional. Lo que genera seguridad emocional para esa persona tiene que ver con otros elementos. Por ejemplo, comer la misma sopita que prepara su abuela desde hace años y años y años. Pero en cualquier caso, lo que para cada quien trae seguridad emocional es diferente. Entonces, en muchas ocasiones, la libertad ya no tendrá que ver con poder darle espacio a lo que somos en el mundo exterior, sino que tendrá que ver con algo que tenemos que tener para poder sentirnos seguras y seguros. Muchas veces, la libertad se termina convirtiendo en una enorme cárcel. En fin, di una definición muy astrológica de la libertad, que tiene mucho que ver con que, la libertad es un tema sagitariano, Sagitario es un signo de fuego, libertad e identidad están profundamente ligados. Se tiene libertad en la medida en la que unos o una sabe quién es. Si yo no sé quién soy, es imposible ser libre. Entonces, un requisito para la libertad es conocerse, reconocerse y aceptarse. Poder decir, sí, acá estoy, en esto estoy. Y aceptarse también es aceptar, obviamente, los defectos, las dificultades, lo que nos cuesta, nuestras restricciones y limitaciones. Pero fundamentalmente aceptarse es aceptar que algo de lo que late en mí, de lo que pulsa en mí, que quiero lo que quiero y que no puedo no querer lo que quiero. Simplemente puedo honrar o deshonrar esto que quiero. Puedo tener la libertad de construirme una vida en relación a aquello que es mi deseo, o puedo, por el contrario, intentar acomodarme a aquello que se supone que debo hacer para construir un lugar seguro en mi entorno social. No está mal. Hacemos lo que podemos, sin duda. Lo que sea que hagamos estará bien. Cualquier identidad es, en definitiva, un acierto. Cualquier identidad nos permite un posible diálogo con el mundo en donde no resultamos destruidas y destruidos. Entonces es en sí un acierto. La posibilidad de construir una identidad es algo ya de por sí acertado. Lo que es interesante es ir reelaborando esa identidad para que cada vez más pueda alojarnos y para que cada vez menos nos expulse de nuestra propia vida. Hay algo en eso, insisto, que tiene que ver con la verdadera libertad. Entonces, muchas veces vamos a buscar una libertad un poco prefabricada, ¿no? Como soy libre si no trabajo, soy libre si estudio algo que tiene que ver con las ciencias humanas, soy libre si hago arte, soy libre si viajo. Bueno, puede ser, pero no necesariamente. Estos conceptos que nos dicen qué es la libertad se sostienen en verdades que, del mismo modo que lo anterior,
tienen que ver con dos grandes posibilidades. La verdad puede ser el hallazgo de un lugar en donde se abre un camino que me permite explorar, y la verdad puede ser un escudo que me protege y me defiende de un mundo que se me representa hostil. Quiero decir, puede ser que yo tome una verdad como algo que me pone frente a un misterio, o que yo tome una verdad como algo que me defiende y me protege del misterio. La verdad puede ser una lámpara que yo sostengo en el medio de la noche oscura, o puede ser un manto protector que me sumerge en la oscuridad. Puede funcionar de un modo o del otro. En los dos casos es verdad, no tenemos dos palabras para designar una cosa y la otra como diferencia. Quizás podría decir que las verdades absolutas, pero hay algunas verdades absolutas que también nos dejan frente al misterio, ¿no? No tenemos algo sencillo para designar y para distinguir una cosa de la otra. Será parte de una práctica de autorreconocimiento poder distinguir cuándo me estoy protegiendo con la verdad y cuándo la verdad es un caballo que me permite recorrer la oscuridad de la noche, siempre sabiendo reconocer el camino de regreso a casa. Y ese caballo es, de algún modo, algo que nos permite también encontrar el sendero hacia la verdadera libertad, esto es, hacia ese puente entre la esencia y la identidad, en donde pueda traficar la mayor cantidad de imágenes, energías, flujos posibles. Mientras más ancho sea ese puente entre esencia e identidad, más profunda será nuestra libertad y más cerca estaremos de ese misterio. Para poder estar en contacto con nuestra esencia, es necesario que podamos permanecer frente al misterio. No rendirnos, no tirarnos al piso, no doblegarnos frente a la sobrecogedora potencia de lo misterioso. Permanecer, simplemente, mirando a los ojos al huracán, y sabiendo que algo de eso podría destruirnos, pero también podría darnos un espacio muy potente dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro propio mundo. Claro, casi es evidente en cómo lo estoy enunciando. ¿Quién puede permanecer todo el tiempo frente al misterio? Es prácticamente inhumano, es muy difícil de sostener. Entonces, ¿qué vamos a hacer todos, todas? Vamos a pendular. Vamos a acercarnos y alejarnos. Lo interesante es que a medida que nos alejamos, vayamos recogiendo herramientas que nos permitan permanecer frente al misterio sin que nos aterrorice tanto. Ir consiguiendo nuestros escudos, nuestras espadas, nuestras botas, nuestros trajecitos, a través de los cuales podamos permanecer frente al misterio sin un terror tan profundo y tan desgarrador. Esta construcción meticulosa de esa cajita de herramientas que nos permite dialogar con el misterio es algo muy singular. Subjetivamente cada quien va a ir necesitando recoger esas pequeñas piecitas. ¿Serán herramientas como las de un relojero, pequeñas y precisas? ¿Serán grandes armas, hachas, espadas y escudos? ¿Serán palabras simplemente y conceptos? ¿Será un estado físico, un estado del cuerpo? Cada cual necesita primero reconocer cómo construye una seguridad frente al misterio. Y luego buscar los modos, buscar las alianzas, las asociaciones, las vinculaciones que le permitan ir construyendo ese pequeño kit de herramientas para poder vincularse con el misterio sin apelar a verdades que nos defiendan y nos encierren. ¿Cómo permanezco abierto frente a lo desconocido? ¿Cómo permanezco abierta frente a lo que no tiene palabras? No sé ni siquiera cómo nombrar. Esta es la gran pregunta que nos trae Sagitario. Claro, por eso en Sagitario nos vamos a encontrar con el enorme recurso de la negación. No, para nada, no pasa nada, acá no hay nada, no. Vamos de fiesta, dale, la joda, ta. Como una forma de permitirme una distancia con ese misterio, con eso insondable. Muchas veces ese misterio está recubierto de una película de sufrimiento y de dolor. Muchas veces encontrarme con esa esencia implica atravesar varias capas de malestares e incomodidades que fui cosechando a lo largo de la vida. La libertad es también tener la suficiente potencia para poder lidiar con el propio dolor. ¿Cómo construyo esa potencia? Bueno, insisto, en alianzas, en encuentros, en vinculaciones, por ejemplo, terapéuticas, pero también de amistades, vinculaciones políticas,
Muchas veces las alianzas políticas son las que nos tejen un cuerpo posible para poder resistir ciertos dolores de nuestra historia. Poder nombrarme como un sujeto político, no sé, trabajador, mujer, indígena, me da una fortaleza emocional que me permite mirar mi historia desde otro lugar. Desde un lugar que no me victimice tanto y que me ponga en una posición subalterna desde donde puedo construir otro tipo de subjetividad. Muchas veces las propias posiciones políticas también nos victimizan, es cierto. Está el riesgo, siempre corremos ese riesgo. Toda identidad corre el riesgo de hundirnos y de destruirnos, pero también toda identidad tiene la potencia, la capacidad de permitirnos, de posibilitar un andar, un camino, un recorrido. Recuerdo un debate hace muchos años entre una mujer trans que defendía su derecho a tener una identidad en permanente cambio, movimiento y mutación, y una mujer trans que defendía su identidad como una bandera política, que le permitía construir un mundo que no fuera tan hostil, tan desgarrador. Y recuerdo muy vívidamente la sensación de cuán fuertemente estas dos mujeres tenían razón. Lo que decían era profundamente cierto, profundamente acertado. La necesidad de construir un mundo posible aferrándome a la bandera de una identidad subalterna, disidente, permite eventualmente construirme un entorno en donde yo pueda vivir mi identidad de una forma más descarnada, más honesta, más profundamente sincera. La identidad está en un permanente cambio, movimiento y vaivén. Y esto no es progresivo, bueno, primero logro esto y después voy a por aquello otro. Es simultáneo. Habrá instancias, situaciones en donde yo necesitaré defender mi identidad como una bandera que me permite construirme un mundo posible, y habrá momentos, instancias y situaciones en donde yo podré surfear sobre la identidad, permitiéndome escuchar sutilmente las olas de mi misteriosa esencia que aparecen, desaparecen, se arman y se desarman, y que me van llevando, van construyendo en mí, van haciéndome. Lo interesante de pensar la verdad, la libertad, en una relación profunda con la identidad, es que nos da una aproximación a lo que nos pasa subjetivamente con la verdad y con la libertad. A veces, como conceptos abstractos, se nos pierde un poco qué quieren decir, o podemos entrar en discusiones que no terminan nunca. La epistemología es muy interesante, pero lo que propongo tiene que ver con poder escuchar qué nos pasa subjetivamente con la verdad, qué nos pasa subjetivamente con la libertad. Sobre todo, insisto, en una época en que la palabra se usa mucho para decir algo muy vacío y muy ausente. Una época en la que simplemente poner una pregunta puede hacernos caer en una bolsa de gatos que por simplemente ser esa bolsa de gatos ya es de por sí despreciable y atacable. Y esto nos pasa a todos y a todas, ¿eh? Enseguida alguien defiende al gobierno y listo, sos de Milei, sos la peor basura. Enseguida alguien está en contra del gobierno, listo, sos kirchnerista, sos una basura. Enseguida la bolsa de gatos es una bolsa de basura que me permito despreciar. Me gustaría invitarnos a ir un poquito más allá, trayendo algunas preguntas sobre lo que quiere decir esa bolsa de gatos. Quiere decir, ¿por qué las personas que siguen a Milei dicen viva la libertad, carajo? ¿Qué piensan cuando dicen la palabra libertad? ¿De qué están hablando? En principio, traer un debate, como estoy invitándonos a hacer en este encuentro, solo busca abrir a esta pregunta. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos libertad? Yo les cuento qué digo yo. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen cuando dicen libertad? Ya que estamos acá, en este momento tan lindo de intimidad, que estás pensando cosas, reflexionando, ¿por qué no pones algo ahí en la cajita de comentarios, un me gusta, seguir? Todo esto que vos haces ayuda mucho al crecimiento del canal. Che, esta idea, mi amiga sagitariana, le voy a compartir el video. Gracias porque eso hace que crezca y que cada vez seamos más en esta comunidad. Aprovecho también para compartirles un chivo, un autochivo del espacio, que es que estoy ofreciendo una promoción 2x1 en todos nuestros cursos, talleres, formaciones, tanto las presenciales que vamos a comenzar el año que viene como formaciones enlatadas. Les voy a dejar abajo en la descripción el link a la página en donde está toda la información sobre esta promo 2x1. Dentro de esta promo hay un nuevo curso que acabo de sacar que se llama DNI Astrológico, que es un curso corto para personas que se están introduciendo en el lenguaje astrológico y que les permite conocer su ascendente, su sol y su luna con mayor profundidad. Les invito a acercarse al espacio, que hay
muchos cursos, talleres y formaciones con esta promo increíble. Para cerrar todo el desarrollo del contenido del día, me gustaría decir que el hecho de que la verdad no exista está científicamente comprobado. Este chiste es muy interesante porque de alguna forma la cuántica afirma muy campante que la posición del observador influye terriblemente en el resultado de un experimento, que la posición de un electrón en la órbita de un átomo está en cualquier lado y que la intervención de una medición científica hace que cambie esa posición. Con lo cual no hay medida posible, o el electrón está en todas partes al mismo tiempo. Y piensan que los electrones son parte de los átomos, que son parte de toda la materia que conocemos y que existe. Entonces hay algo ahí ya de un nivel de imprecisión infinito. Pero esto, que a nivel general es súper interesante y súper válido, a nivel subjetivo tiene consecuencias que son muy profundas. Por eso la invitación de hoy tiene que ver con pensar qué relación tengo yo con la verdad y a dónde hay algo que para mí tenga la suficiente consistencia de verdad como para poder permitirme sentirme a salvo. Y ya no a salvo como una protección y un manto que me encierra y me aleja del mundo, sino a salvo como un modo de poder entrar en contacto y en relación con el mundo y con la vida. A salvo como parte de esa cajita de herramientas que me permite tejer una relación con el misterio. Mi forma de pensar en la verdad es también una forma de pensar en el saber, en el conocimiento y en las virtudes del saber y del conocimiento. Si mi forma de pensar en la verdad es que es algo que tengo que defender a capa y espada contra alguien que viene a arrebatarme una verdad, entonces habrá algo en mí que se estancará, creyendo y volviendo a creer una y otra vez en las mismas viejas verdades gastadas. Si mi relación con la verdad es que es más una especie de brújula que me permite atravesar un territorio desconocido, entonces subjetivamente tendré más posibilidades de un crecimiento y de un despliegue individual. Muchas veces los procesos terapéuticos nos permiten desalojar verdades viejas que nos están haciendo daño, que nos están destruyendo. A veces incluso verdades que dijo nuestra madre, nuestro padre. Cosas muy simples como, vos sos un bruto. Y toda la vida me la paso creyendo y creyendo que soy un bruto. La posibilidad de desarmar esas verdades nos libera, nos da un espacio mucho más grande dentro de nuestra propia vida para crear, producir y reproducir cosas diferentes que tengan otras texturas, otros sabores, otros colores y otras posibilidades. Quiero decir, no nos invito a una pregunta epistemológica, sino a una pregunta profundamente subjetiva. ¿Qué es para mí la verdad? ¿Y cómo puedo transformar aquellas verdades que me están oprimiendo? Así, la libertad no tiene que ver con un bien absoluto, con un valor universal, sino fundamentalmente la libertad se opone a la opresión y al sometimiento. Mientras más opresión y más sometimiento, más tendré que construir mi identidad adecuada a un valor externo, foráneo, de otros. Y mientras más pueda estar libre de ese sometimiento y de esa opresión, más podré escuchar qué es lo que hay en mí y desplegarlo con libertad. Este proceso no es para nada sencillo y es muchas veces ingrato y difícil en relación a nuestro mundo, pero sin dudas es un proceso profundamente vital, conmovedor y aliviante. No quisiera irme sin mencionar estos pocos tránsitos que hay esta semana. El 12 de diciembre, Venus hace oposición con Marte, llevándonos a revisar la forma en la que construimos nuestra identidad masculina-femenina, qué relación hay entre la energía femenina y masculina en nuestra propia identidad, cuánto nos permitimos salir, poner, hacer, operar, obrar, y cuánto nos permitimos también recibir, tomar, nutrirnos, dejarnos sostener, cuánto nos permitimos lo activo y lo pasivo. Obviamente también traerá sacudones en nuestros vínculos, porque muchas veces estos dos polos tienden a cristalizarse en los vínculos de modos cerrados. Quiero decir, muchas veces yo hago de Venus y la otra persona de Marte, yo hago de Marte y la otra persona de Venus. ¿Cómo circulan estos arquetipos? El 13 de diciembre hay un sextil entre Venus y Mercurio. Mercurio se pondrá directo de nuevo el 15, termina su retrogradación el 15 de diciembre, trayendo más facilidad de comunicación a la palabra, a la expresión. Y va a ser un sextil con Venus
antes de ponerse directo y después de ponerse directo. Va a haber 2 sextiles. Todo este movimiento en su conjunto nos permite revisar cómo entendemos nuestra materialidad, cómo pensamos nuestra materialidad, nuestro sostén, nuestro soporte, nuestra alimentación, nuestros recursos, cuál es la estructura emocional cognitiva con la que entramos en relación con lo que tenemos y con lo que queremos tener. De qué modo pensamos en aquello que queremos. Venus está en el signo de Acuario, trayendo toda una posible renovación de nuestras ideas, conceptos y concepciones sobre el cuerpo, sobre la materia y sobre lo valioso. Esos son los tránsitos de esta semana. Gracias por su sintonía. Yo soy Sebastián Bru y este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 37. Pueden seguirnos en nuestras redes. sebabru.com es nuestra página. Ahí está toda la información sobre cursos, talleres, sobre este tipo de contenidos que compartimos. Instagram, sebabru.astrología, Facebook igual, YouTube igual. Pueden buscar Sebabru en Spotify y seguirnos en esa red social. Síganos, pongan me gusta, comenten, ayuda mucho al crecimiento del canal. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Creo que nos vemos la semana que viene. Todavía no anuncio qué es lo que voy a hacer en el verano, todavía no lo anuncio. Lo sé, todavía no lo sé. Estoy ahí en una disyuntiva. Por un lado pienso que es interesante estar acá todas las semanas con ustedes y por el otro lado pienso que es un montón para mí. Voy a ver cómo me organizo. En principio lo que sí podría adelantarles es que si siguiera con el formato semanal, probablemente sería una semana del kit así como lo conocen y en la otra semana generaría otro tipo de contenidos. Bueno, nada, ya se irán enterando. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima.